Bueno, alabado sea el Señor. Gracias. Quiero iniciar esta mañana a compartir contigo con una anécdota. Me gustan las anécdotas y las historias nos permiten ubicarnos. Y esta historia es acerca de Alfred Nobel. Seguramente han escuchado mencionar a Alfred Nobel. Bueno, resulta que este hombre nació en 1833 en Suiza, de una familia científica. Él mismo se graduó como ingeniero y como químico. Durante su juventud se dedicó a hacer investigaciones sobre explosivos y armas. Y dos de sus más grandes inventos son muy conocidos, son la dinamita y la pólvora, los dos, fruto del trabajo y de la inventiva de Alfred Nobel. Cuando él tenía 40 años, ya era un hombre inmensamente rico, había amasado su fortuna con esto que les cuento de los explosivos. Y por supuesto se había granjeado muchos enemigos, le llamaban el mercader de la muerte. Pero hubo algo, un suceso en la vida de Alfred, cuando él tenía 55 años, que cambió su vida y las decisiones de este hombre. ¿Qué pasó? Eso fue en 1888. Uno de los hermanos mayores de Alfred, que se llamaba Ludwig, estaba vacacionando en el sur de España, tuvo un accidente y murió. Al día siguiente, un periódico francés publicó la noticia de la muerte, pero por una gravísima equivocación publicaron la muerte de Alfred y no la de su hermano Ludwig, que es quien había muerto. Y en los noticieros y en la prensa, cuando ponen una nota de una persona que ha muerto, se llama obituario. Entonces esa mañana, cuando Alfred abrió la prensa, se encontró con un obituario sobre sí mismo y se los voy a leer. Decía así: el mercader de la muerte está muerto. Alfred Nobel, quien se enriqueció encontrando maneras de matar más gente, más rápido, murió ayer. ¿Cómo se imaginan uno leer esto sobre sí mismo? Voy a leerlo de nuevo. El mercader de la muerte está muerto. El doctor Alfred Nobel, quien se enriqueció encontrando maneras de matar a más gente más rápido, murió ayer. Yo no puedo ni siquiera imaginarme estar en los zapatos de este hombre. ¿Qué sentiría? ¿Qué impacto? Eso decían de él, eso pensaban de él la sociedad, eso escribirían sobre él cuando muriera. Pues efectivamente Alfred tuvo un privilegio rarísimo, muy pocas personas podemos saber qué escribirán sobre nosotros, pero el privilegio fue mayor porque tuvo la oportunidad de cambiarlo. Y en los siguientes años de su vida, Alfred se dedicó a buscar la manera de limpiar su apellido, de limpiar su nombre. Fruto de eso, tenemos los famosos premios Nobel. De manera que cuando hoy en día se menciona el apellido Nobel, no se piensa en el mercader de la muerte, no se piensa en la dinamita y en la pólvora, ni en los grandes cañones que las empresas de este hombre durante su juventud inventó y vendió. Se piensa en los premios que reconocen, que dan una recompensa económica muy generosa a las personas, y el premio Nobel literalmente es eso, a las personas que han aportado investigaciones, descubrimientos o contribuciones notables a favor de la humanidad. ¿Ustedes qué dicen? ¿Logró cambiarlo o no logró cambiarlo? Lo logró. Pero este impacto, esta transformación, este cambio de Alfred Nobel tuvo un origen. ¿Cuál fue? Cuando él leyó esa noticia. ¿Y por qué quise iniciar con esta anécdota? Porque el tema que vamos a compartir hoy es sobre las comunicaciones. Y quiero que nosotros veamos y seamos tan conscientes del poder que tienen las comunicaciones,
que tienen poder aún para cambiar vidas. Y cómo tú y yo tenemos la capacidad de comunicar también para transformar vidas. De eso es lo que vamos a hablar hoy. Pero quiero entonces, después de esa anécdota, empezar ubicándote en la serie que Dios ha traído sobre nuestra iglesia recientemente. ¿Recuerdan cómo se llama la serie? Gracias. Discipulando Naciones. En esta serie lo que Dios ha permitido es que vez tras vez, ladrillo tras ladrillo, nosotros vayamos entendiendo, discerniendo la importancia del discipulado en todas las esferas de la sociedad para transformación de vidas. Por eso hemos tenido enseñanzas, las que hemos tenido hasta ahora en esta serie son las que dio el apóstol Marcela, como el fundamento de discipular naciones. Hemos tenido 2 sobre la familia, 2 sobre la educación. También hemos tenido la última que dio la semana pasada el apóstol del Castillo, ciencia y tecnología. Pero también estuvo la iglesia con el pastor Ramón y hubo una más sobre oración, sobre la economía con Víctor Ibagón. Bueno, en este marco de esta serie y esta palabra y este mensaje que Dios ha traído a Comunidad Cristiana de Fe, discipulando naciones, es que yo les voy a hablar hoy sobre cómo discipular naciones desde las comunicaciones. Y tú y yo podemos discipular naciones desde las comunicaciones. Empecemos entonces con el significado de comunicar. Necesitamos esa base de ese significado. Encontré varios significados y sinónimos y la pastora Mariú, muy querida, anoche me facilitó otros y los están proyectando, cuento con eso. Comunicar, entre otras, tiene el significado de impartir, dar, conferir, otorgar, revelar, dar información por palabras, signos o señales, dar noticias, opiniones o hechos, entregar un mensaje. Y los sinónimos son transmitir, informar, anunciar, avisar, publicar, imprimir. Esos son de los tantos que hay. Pero yo resumo, con base en los significados y los sinónimos, resumo comunicar para lo que vamos a trabajar hoy en dar a conocer. ¿Qué es comunicar? Dar a conocer, haciendo que otros participen y tengamos algo en común. Quedémonos con la primera frase entonces. Comunicar es dar a conocer. ¿Bien? Bueno, y les pido que me acompañen con las 2 citas bíblicas que son el fundamento para lo que vamos a estar desarrollando hoy. Marcos 16:15 y Lucas 4, 18 al 19. Yo he traído la versión traducción lenguaje actual, TLA. Y esa es la que estoy usando y la que se proyecta en las citas bíblicas. Es muy refrescante, es muy clara, por eso quise compartírselas. En la versión TLA, Marcos 16:15 dice: Jesús les mandó: vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación a la gente. Y en Lucas 4, 18 y 19 dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverles la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para salvarnos. En ambas citas bíblicas hay 2 elementos en común. Quiero que los observemos. El primero es que hemos sido enviados. ¿Estamos de acuerdo? En ambas citas bíblicas el Señor nos dice que nos ha enviado. ¿A qué? Gracias, a anunciar. Y recuerdan que veíamos los sinónimos. Anunciar es un sinónimo de comunicar. Dios nos ha mandado. Estas son solo 2 de las muchas citas bíblicas en las que Dios dice claramente: a ti y a mí, vayan, los envío
Vayan a anunciar, a proclamar, a predicar, a comunicar. ¿Qué tenemos que comunicar? El mensaje del reino de los cielos. Entonces, primero hemos sido enviados. Segundo, hay una palabra común en ambas citas bíblicas. A ver si la encuentran conmigo. Se trata de noticia. Noticia. En ambas mencionan noticia con el adjetivo o calificativo de buena noticia. Pero entonces vamos a enfocarnos cada vez más, a cerrar el foco ya de las grandes comunicaciones, vamos hacia las noticias. ¿Qué es una noticia? Muy sencillo, es una información sobre algo que se considera interesante comunicar, una información, un mensaje que yo doy de un asunto o de una persona. Hasta hoy día, el gran poder de los medios de comunicación es que ellos hacen noticias. Los medios de comunicación pueden convertir algo que no es noticia en una gran noticia, o algo que sí lo es, pueden de alguna manera esconderlo para que pase desapercibido. ¿Sí? ¿Cómo funcionan las noticias? Gracias. Porque estamos hablando de noticia. Nos hemos ido cerrando la brecha ya. ¿Cómo funcionan las noticias en los medios de comunicación hoy en día? ¿Cómo han visto? La verdad. Amados, la verdad es que por lo menos el 70% de las noticias en los medios de comunicación son malas noticias, son negativas. ¿Es verdad? ¿Lo han visto? Nos están bombardeando de malas noticias. Yo esta mañana me levanté muy temprano y miré uno de los principales periódicos de Colombia, que es El Tiempo, y saqué así, abuelo pájaro, los titulares. Miren los titulares que hoy, así rapidito, alcancé a tomar. El cartel de la hemofilia desangró en 50.000 millones de pesos a la salud. La señalada viuda asesina de jefe de medicina legal. Envían a prisión a modelo señalado de abuso sexual. Las razones por las que el terrorismo se ensaña con Turquía. Los estragos ambientales que deja la minería abierta. El poder detrás del panameño que evadió la picota. Y hay muchas más, pero son noticias negativas. ¿Cómo nos hacen sentir las noticias negativas? Mal. Generan en nosotros sentimientos de opresión, de angustia, estrés, odio, rabia, mucha ansiedad, no solo por lo que nos pueda pasar a nosotros, sino por nuestros seres queridos. Papás, mamás que estamos aquí, ¿cuántas decisiones en casa no hemos tomado influidos por las malas noticias? Verbigracia, esta semana, ayer sábado leí nuevamente, y esta semana han salido otra vez en las noticias de Cali la información de que los robos masivos en los restaurantes han continuado. Lo habían escuchado, ¿cierto? ¿Qué ha llevado, qué decisión ha tomado mucha gente a partir de esa información? ¿Ustedes saben? Quizá ustedes mismos son algunos de los que han tomado esa decisión. No se puede salir a sentar a un restaurante de la calle a comer tranquilamente. Tocará entonces hacer solo pedidos a domicilio o ir a centros comerciales. Esas son las decisiones en las que nos vemos a veces arrinconados. ¿Por qué? ¿Por las qué? Malas noticias. Miren el poder que tiene la mala noticia. Los grupos terroristas son conscientes de ese poder y apoyan económicamente cuanta cosa haya, cuanto noticiero, cuanto medio, cuanta situación o hecho haya que pueda generar inestabilidad, angustia y temor. Hace unas 2 o 3 semanas hubo una noticia que dio el presidente Santos, literalmente: si no se firma la paz, ¿qué pasaría? Las FARC emprenderían una guerra urbana. Eso fue un titular en todos los noticieros, no solo de Colombia y del mundo, porque lo estaba dando un presidente del país. Esa fue una mala noticia, y aunque luego el presidente salió a aclarar y a
restarle un poco de importancia. La verdad es que eso era casi que una amenaza. Y se firmaron los acuerdos de La Habana, ya hubo una primera firma y un avance de eso. No estoy diciendo que estoy a favor o en contra, solo quiero que veamos cómo los titulares arrinconan, presionan, influencian lo que pensemos, lo que hagamos, lo que escojamos. Las malas noticias. Juan 10:10. ¿Qué dice Juan 10:10? Que el diablo vino a robar, matar y destruir. Desde Génesis hasta hoy ese ha sido y ese sigue siendo su objetivo: robar, matar y destruir. Y yo quiero que nosotros veamos algo hoy. Las malas noticias son un lazo con el cual el diablo ata a las personas, con el cual las tiene envueltas, las malas noticias. ¿Qué conclusión saco con este panorama sobre las malas noticias? Muy sencillo, amados. Las noticias en general y los medios de comunicación no son algo secundario, no son algo que podamos sencillamente menospreciar. Ay, no, yo como no veo noticias, no, yo no. No podemos darnos ese lujo. Los medios de comunicación y las noticias tienen un poder grande, tienen el poder de influenciar, tienen el poder de limitar y condicionar nuestra visión de la realidad. Dios sabe eso. Y yo estoy segura, estoy convencida y por eso se los comparto, que al Dios saber el poder de las noticias es que nos ha enviado a nosotros a dar sus buenas noticias. Tengo varias citas bíblicas, me pareció muy importante compartir con ustedes todas ellas, son solo 3. Vamos a verlas. Dice Isaías 49: sube a una montaña alta, Sión, mensajera ¿de qué? De buenas noticias. Alza con fuerza tu voz, Jerusalén, mensajera ¿de qué? De buenas noticias. Grita, no tengas miedo, dile a las ciudades de Judá, aquí está tu Dios. Miremos Isaías 52:7. Qué hermoso es ver sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae ¿qué? Buenas noticias, que anuncia salvación, que le dice a Sión, tu rey vive. Y en otra versión, tu Dios es rey. Y por último, 1 de Pedro 2:9. Ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras. Este anuncien es el sinónimo, ¿cuál? Comuniquen. Para que comuniquen las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar a su luz admirable. Es imperativo que tú y yo, que la iglesia de Dios se levante obedeciendo lo que Dios está diciendo en su palabra, como un ejército, a tomarnos los medios de comunicación, a tomarnos la sociedad. ¿Con qué? Con las buenas noticias. Dios nos está mandando, vayan y lleven las buenas noticias. A ver, lo que la pastora Anita está diciendo es que se acaben las malas noticias en los medios de comunicación. Yo no estoy diciendo eso, además que no tenemos aún el control, la potestad para influir en los grandes medios, pero sí estoy diciendo, amado, la sociedad no necesita más que tú y yo demos malas noticias. La sociedad necesita que tú y yo demos buenas noticias. Las personas a nuestro alrededor necesitan dejar de mirarse a sí mismas, dejar de mirar sus problemas. Necesitan levantar la mirada a Dios. Necesitan nacer de nuevo. Necesitan obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores y adorarle con todo su ser. Ese es el mensaje.
Ese es el mensaje. Esas son las buenas nuevas que Dios está esperando que tú y yo compartamos. Buenas nuevas, que llenemos los aires de buenas nuevas. Así como las malas noticias influencian, atan un lazo, recuerdan, atan las malas noticias. Al contrario, las buenas noticias preparan el corazón de las personas para aquel que es bueno. Las buenas noticias condicionan el alma para recibir, para mirar al que es bueno. Romanos 2:4 dice: tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo, esperando que cambies. Pero tú piensas que su paciencia nunca termina y no te das cuenta de que Él es bueno contigo para que cambies tu vida. Este mensaje es un mensaje que debería estar en nuestra boca y en nuestras comunicaciones a menudo. Este mensaje es para el que aún no le conoce y no ha entrado al reino de los cielos. Tienes que entender que Dios está esperando por ti para que cambies. Debes cambiar. Nuestras comunicaciones al estar llevando la palabra de Dios estarán guiando a las personas a una transformación de vida. Transformación de vida. Miren, un tema también que ha sido muy común y se le está dando mucha fuerza a nivel internacional, mundial, es el aborto. Los gobiernos están apoyando para que la gente, las mujeres puedan abortar en toda condición, sin límites. Qué importante que nuestras comunicaciones no reproduzcan lo malo y no solamente digamos de manera crítica y ácida, eso no debe ser así, sino que nuestras comunicaciones sean con el tono redentivo, el tono esperanzador. Imagínense que sale una noticia de esas y en lugar de responder ácidamente en el Facebook, sí, esto es pecado, podamos poner un testimonio de una mujer que iba a abortar, pero decidió no hacerlo, y de cómo Dios la respaldó, y de cómo su bebé está bien, y de cómo ha sido bendecida. Yo estoy segura que ese tipo de mensajes logran ganar el corazón de una nación, más que el mensaje negativo. ¿Sí entienden? Filipenses 4:8 debe ser nuestra filosofía en las comunicaciones. ¿Qué dice Filipenses 4:8? Piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada con eso. Los hogares, los barrios, las empresas, los colegios, todo tipo de instituciones deberían ser bombardeadas por nosotros con mensajes de optimismo, de esperanza, de vida, de nuevas oportunidades, con mensajes del reino de Dios. Eso es a lo que Dios nos está llamando hoy. Ese es el anhelo de Dios para ti y para mí hoy. Buenas noticias. Y te quiero compartir un secreto sobre las buenas noticias. Son más que solo algo positivo. Las buenas noticias del Evangelio del Reino son una de nuestras principales armas espirituales. En 2 Corintios 10:4 dice la palabra: las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo. Con nuestras armas también destruimos los argumentos de los que están en contra. Y ahí habla de las armas espirituales. Las buenas noticias son una de esas armas espirituales. Pensemos un momento en esto. Les estoy diciendo que las malas noticias son un lazo del enemigo, ¿correcto? Son una herramienta con la que el diablo oprime, ata, esclaviza. Y por el otro lado les estoy diciendo que las buenas noticias son un secreto, son un arma poderosa
que está en nuestras manos para destruir fortalezas. Pero no quiero que tengan la concepción de que estoy poniéndolas equiparadas una frente a la otra, de ninguna manera. Porque la una son malas noticias del mundo y del diablo, pero yo estoy hablando ahora de las buenas noticias del reino de Dios. Y el peso eterno de la palabra de Dios no tiene comparación, no están a nivel. Así como uno no pone a nivel el poder de Dios y del diablo. El diablo es una creación, Dios es Señor y gobernador, Él es el creador. Así también las buenas noticias, amados, no solo son un arma que se equipara. Las buenas noticias son ese secreto que tú y yo estamos recibiendo hoy para ir y derribar fortalezas. Las buenas noticias son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Toda buena noticia, la buena noticia del reino de los cielos. Quiero darles un ejemplo bíblico de alguien que usó las buenas noticias para acabar con la victoria que el enemigo estaba logrando. Acompáñenme a 1 Samuel 7, por favor. Primera de Samuel 17, qué pena, 17. Cuando empezamos a leer esta versión, esta historia bíblica, encontramos a 2 ejércitos listos para pelear. A un lado está el ejército de los filisteos y en el otro lado está el ejército israelita bajo la dirección del rey Saúl. Y sigan conmigo la lectura a partir del versículo 8. ¿Qué estaba pasando entre esos dos bandos? Dice, Goliat, les pongo al tanto, Goliat era un gigante del ejército de los filisteos, ¿sí? Bueno, Goliat salía todos los días y desafiaba al ejército israelita diciendo, ¿por qué están todos en orden de batalla? Ustedes son siervos de Saúl, yo soy filisteo, así que elijan un hombre y mándenlo a pelear conmigo. Si me mata, él gana y los filisteos se convertirán en sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, entonces yo gano y ustedes se convertirán en nuestros esclavos. Y cerraba diciéndoles, ustedes tendrán que servirnos. Y decía, me río del ejército de Israel. Los desafío a que envíen a uno de sus soldados a pelear conmigo. La respuesta en el versículo 11, lo que pasaba, el resultado era que el rey Saúl y todo ese ejército oían el desafío de Goliat y tenían mucho miedo. ¿Alguno de ustedes ha estado en el ejército? Manos levantadas, ¿alguien? ¿Alguien ha estado en el ejército? Gracias. Bueno, unos cuantos. Para estar en el ejército se necesita tener entereza. Cuando están en el ejército, estos hombres que eran del ejército de Saúl sabían que podían morir en cualquier momento. Eran unos bravos, o deberían serlo. Pero ¿qué estaba pasando con ellos? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué identifican? Estaban siendo atados, atemorizados. Miren, estaban helados del miedo. ¿Por qué? ¿Cuál era el arma que estaba usando el gigante Goliat? ¿Cuál era el arma? Malas noticias. Sus palabras estaba blasfeando, diciendo, van a ser mis servidores. Con solo palabras los tenía atemorizados. Pero pasó algo. Llegó un muchacho, David. Y David escuchó cuando Goliat estaba nuevamente a ese ejército retándolo y desafiándolo. Y miren que en el versículo 16, quiero este puntico decirlo antes de irme con David. En el versículo 16 dice, Goliat salía a mañana y tarde, 2 veces al día,
para desafiar al ejército israelita. Y así estuvo burlándose de ellos, ¿por cuánto? 40 días. Eso no fue 1 ni 2 días. Eso fueron 40 días, 2 veces al día. El poder que tenía este hombre de atemorizar usando las malas noticias fue roto por un pequeño que creía en Dios, David. David fue primero al rey Saúl en el versículo 32 y le dijo: el pueblo no debería dejarse intimidar por ese tal Goliat. Como siervo tuyo, yo enfrentaré a ese filisteo. Y Saúl le dijo: tú no puedes salir a enfrentar al filisteo, ni siquiera eres soldado. Además, Goliat ha sido guerrero desde niño. Pero David insistió. ¿Y qué le dijo? David empezó a dar, amado, mira con tus ojos espirituales, cómo David empezó a dar, a declarar buenas nuevas, buenas noticias, lo que Dios había hecho. Cuando cuido al rebaño de mi papá y viene un león o un oso a llevarse una de las ovejas, yo lo persigo, lo ataco y recupero la oveja. El animal salvaje me brinca, pero lo agarro de la piel de debajo de su hocico y lo golpeo hasta matarlo. Así maté a un león y a un oso, y así mataré a este filisteo pagano. Morirá por haberse burlado del ejército del Dios viviente. El Señor me salvó del león y del oso, y también me salvará de este filisteo. Con esa declaración, amén, dale un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya, Padre. Con esa declaración, con esa comunicación, con ese anuncio. Recuerden que sinónimos de comunicar también es profetizar, profetizando la palabra, el mensaje, la fe en Dios. David logró que Saúl le diera permiso, y no solo permiso, le dio la bendición. Aquí hace un par de semanas escuchamos cómo David se puso incluso la prenda del rey Saúl, aunque luego dijo: no me sirve, déjenme a mí como soy. Pero Saúl lo bendijo y lo envió, le dijo: vaya pues, se ve como muy seguro, hágale. Porque David no estaba atado por las malas noticias y pudo romper el lazo de las malas noticias con las buenas noticias. Sin embargo, Goliat no se rindió. Pues Goliat apenas iba a empezar a pelear con el pequeñito. Cuando se encontraron en el campo de batalla, empezó Goliat otra vez con su arma, con la, ¿cómo dice? Con el, ¿cuál es el arma? ¿La espada? No. ¿Con qué atacó primero Goliat? Con las palabras. Con eso atacó. Miren, en el versículo 43, Goliat le dijo a David: ¿para qué traes ese bastón? ¿Para ahuyentarme como un perro? Y escuchen, Goliat empezó a nombrar sus dioses para maldecir a David. Yo miré este versículo en varias versiones. Goliat maldijo a David, empezó a maldecirlo, el poder que él tenía sobre todo ese ejército. Pensó que iba también a obrar sobre ese muchacho, pero no era así. Goliat siguió en el versículo 44 y le dijo a David: acércate y echaré tu cuerpo a los animales salvajes y a las aves de rapiña. Lo estaba amenazando. ¿Y qué respondió David? ¿Se quedó callado y atemorizado como el resto de los soldados? David le dijo en el versículo 45: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel. Tú has hablado mal de él. Escuchen esto, esta declaración, esta comunicación de David. Hoy mismo el Señor no te dará escapatoria. Hoy te mataré y te cortaré la cabeza. Y le devolvió las palabras: daré tu cadáver a los animales salvajes y a las rapiñas, y lo mismo haré con todos los demás filisteos. Lo estaban escuchando. Así como antes,
todo el ejército israelita estaba escuchando las amenazas de Goliat, ahora David sabía que el ejército filisteo estaba escuchando su profecía, su pregón, su anuncio. Y les dijo: todos sabrán que hay un Dios en Israel. Todos los que se encuentran reunidos aquí sabrán que el Señor no necesita espada ni lanza para salvar a su pueblo. La batalla es del Señor y Él nos ayudará a derrotarlos a ustedes, filisteos. Aleluya. La batalla es del Señor y las armas son del Señor. David estaba hablando aquí de armas. ¿Con qué versículo empecé? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Las armas espirituales que tenemos, las buenas noticias, son un arma poderosa. Miren, este pequeñito, ese muchacho, no se atemorizó cuando el gigante vino hacia él. Me parece tan maravilloso cuando dice en el versículo 28, Goliat empezó a atacar a David acercándose más y más a él, pero David corrió a encontrarlo. No corrió a irse, antes corrió a enfrentarlo con la certeza de quién era el Dios que lo sostenía y que peleaba por él. David tomó una piedra de su bolsa, la puso en la honda y la lanzó. La piedra salió disparada de la honda y le pegó a Goliat exactamente entre los ojos. Con la piedra incrustada profundamente en la cabeza, Goliat cayó al suelo, con la cara hacia abajo. Así fue como David derrotó al filisteo. ¿Con qué arma? ¿Con jabalina? ¿Con lanza? ¿Con escudo? No, con las buenas noticias del reino de Dios. Esa misma arma la tenemos tú y yo. Ese es el secreto que Dios quiere que hoy recibamos. Nuestras comunicaciones son un arma poderosa, poderosísima en las manos de Dios. Es necesario que nos levantemos tú y yo como un ejército, no anónimos, no callados, no escondiéndonos, no dejando que el enemigo siga levantando su voz y haciendo declaraciones temerarias en nuestros hogares, en nuestros colegios, en nuestro trabajo, en los medios de comunicación, sino declarando las buenas nuevas del reino de los cielos. Es imperativo que tú y yo obedezcamos. ¿Qué pasó después de que David venció a Goliat? ¿Qué pasó? Todo el ejército, que llevaba ¿cuántos días atemorizado? 40 días. Temblaban cada que salía Goliat a vociferar. Ese ejército se paró gritando y salieron en contra de los filisteos y los vencieron. Ese mismo ejército que estuvo por 40 días temerosos, de allí salieron los que luego la Biblia llama los valientes de David. Los valientes de David. Pero ¿cómo llegaron a ser los valientes de David? Porque hubo uno que creyó y que tomó su arma espiritual y la usó y venció. Cuando tú y yo usamos esa arma espiritual, tú y yo vamos a lograr que otros sean valientes. Que también se levanten valientes en lo espiritual, en la iglesia, en tu familia, en tu trabajo. Más aún, cuando tú y yo obedecemos al Señor y cuando tú y yo proclamamos, comunicamos las buenas noticias, estamos siendo instrumento para que se cumpla lo que dice la oración que Jesús enseñó en Mateo. Que se haga tu voluntad, que venga tu reino. Que venga tu reino. No es que seamos lo único, pero sí un instrumento de Dios. Cuando tú y yo comunicamos, somos un instrumento de Dios a través del cual se empieza a hacer efectivo que se cumpla tu voluntad y que venga tu reino y que sea el reino de los cielos extendido en la tierra y que haya transformación de vidas, cambio, que los corazones sean arrepentidos,
que las personas busquen a Dios. Repito lo que dije ahora, el mensaje, que las personas dejen de mirarse a sí mismas, de lamentarse por su condición y levanten la vista hacia el Dios del cual tú y yo hablamos en los medios, en nuestra casa, comunicamos de todas las maneras que nos sea posible. Las personas levantan la vista a Dios, las personas nacerán de nuevo y entrarán al reino de los cielos y adoraremos al Rey de Reyes, pero tenemos que ser ese ejército. Iglesia, no podemos seguir callados, no más callar, no más callar. Tenemos que hablar, tenemos que comunicar. Tenemos que tomar esa decisión. Yo confío en Dios, tengo la certeza en mi corazón que muchos de ustedes están en su corazón diciendo: listo, listo, como dicen los muchachos, para las que se sean. ¿Qué hay que hacer? Dígame cómo, dónde y cuándo, pastora. ¿Sí hay alguien que esté pensando eso? ¿Cómo, dónde y cuándo? ¿Qué hay que hacer? Listo, vamos a hacerlo. Entonces vamos a ver el dónde y el cómo. El cuándo, desde hoy, desde hoy, desde hoy. El dónde y el cómo. Primero, ¿dónde? ¿Dónde vamos nosotros, tú y yo, a hacer ese ejército? Voy a hablar de dos espacios. El primero, en tu círculo más cercano, en tu casa. Y de ese no voy a ahondar mucho, pero vamos a tratarlo. Y el segundo, en los medios de comunicación, y ese sí voy a ahondar un poco más. Entonces, ¿dónde vamos nosotros, tú y yo, a discipular naciones a través de las comunicaciones? Primero en tu casa, en el círculo más cercano. Lean conmigo, por favor, Mateo 5 del 14 al 16. Dice Jesús, les estaba diciendo: ustedes son la luz que alumbra el mundo. Recíbelo tú en tu corazón. Es Jesús el que te está diciendo: tú eres luz en el mundo. Una ciudad que está en un monte no se puede esconder. No se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, sino sobre el candelero para que ilumine a todos en la casa. Asimismo, ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver que sus buenas obras y dar honra a su Padre que está en los cielos. Las personas que están más cerca de ti, amado, amada, escuchan más lo que haces que lo que dices. Allí tú les puedes comunicar a ellos. No digo que no con palabras, pero más que con palabras. Comunícales, ¿cómo? Con servicio. Comunícale, esposa, a tu esposo, honrándolo, respetándolo, sirviéndole. Comunícale, padre, a tus hijos, amándolos, teniendo misericordia y compasión, comprensión, corrigiendo el pecado. ¿Cómo se corrige el pecado? Con amor y verdad se corrige el pecado. A tus padres, hónrales, sírveles. A tu familia, a tu círculo más cercano. Repito la cita bíblica. Asimismo, versículo 16. Ustedes deben ser luz para los demás, para los que están en la casa, a los que ilumina la lámpara. Ustedes deben ser luz de tal manera que ellos, al ver sus buenas obras, sus hechos, sus acciones, al verlas, den honra, glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Listos entonces para hacer ese ejército? En tu casa vas a hacer ese ejército. En tu casa, glorificando a Dios a través de actos de servicio, comunicando el amor de Dios. No con Biblia, no es Biblia a la lata. No es con Biblia de esa manera. Es mostrando un estilo de vida. Un estilo de vida. Soy creyente, el Señor llena mi corazón y por eso te sirvo. El Señor llena mi corazón y por eso, hijo, te perdono y por eso te doy otra oportunidad. Sirviendo, con obras, con actos de amor, comunicas a ese primer círculo.
Seguimos en el punto de dónde. Vamos al segundo, en los medios de comunicación. Alguien podría decirme, no, pero es que venga, pastora, lo que pasa es que usted como es comunicadora, pero yo soy vendedor o yo soy modista, yo no sé manejar ni escribir en los medios de comunicación. Permítanme, les abro los ojos a una realidad muy importante. Hoy, en el año 2016, estamos en medio de una revolución histórica en los medios de comunicación. Los medios de comunicación hoy están abiertos a toda persona. No importa si eres o no un profesional de las comunicaciones, están abiertos. ¿Cómo así? ¿De qué estoy hablando? Miren, les cuento. Hace 22 años, cuando yo me gradué, yo me acuerdo que yo quería escribir en el periódico El País. Y yo fui, me acuerdo, creo que todavía sigue allí, uno de los editores, el señor Álvaro Garner. Y él, muy querido, me dijo, bueno, gracias, déjeme sus escritos y lo vamos a considerar. Y yo cada día yo llamaba y déle con la... ¿Cómo va, señor Garner? Y me explicó ya después de varias llamadas que seguramente él pensaba, pero esta jovencita sí insiste, ¿no? Entonces ya me explicó, mire, lo que pasa es que las columnas están ya llenas, no tenemos espacio. Cuando haya un espacio yo le aviso. Eso me pasó a mí, pero un compañero mío que tenía un familiar medio lejano, el señor de las mantecas, ¿cuál es el apellido? No es Carvajal, sino un grande apellido de la ciudad. Lloreda, gracias. Este compañero logró que en una semana le publicaran su nota. Tenía ¿qué? Lo que llaman secularmente contactos, palancas. Así operaban hace 22 años los medios de comunicación, sí, pero hoy en día no es así. Hoy en día tú y yo no necesitamos ir a un periódico, a un noticiero a rogar, venga, ¿por qué no me tome la notica? No. ¿Por qué? Porque hay una revolución informática que ha traído la internet. Tú y yo podemos crear una cuenta en Facebook, en cualquier red social, podemos abrir un blog, podemos abrir una página web, hasta gratis, les quiero decir. Abrir una página web, tenemos los medios de comunicación abiertos para que lleguemos a ellos. No es tan inaccesible, y créanme, no es tan difícil. Sin embargo, si alguien me dice, no, pero es que eso de blog, de la página web, como que no, está bien. Pero tienes redes sociales. ¿Quiénes tienen aquí Twitter? ¿Quiénes tienen Facebook? Uy, sí, yo sé, porque yo estaba viendo sus Facebook. Yo me paseo por las cuentas de los Facebook de varios hermanos de la familia de la fe. Y yo sé que los tienen. Y saben también que he notado que hasta hoy hay muchos que aún no están comunicando desde ese Facebook, pero yo sé que a partir de hoy eso va a cambiar y que vamos a usar ese medio de comunicación que tenemos a nuestro alcance para comunicar el reino de los cielos. Amén. Hay una segunda razón por la cual los medios están más accesibles, y es la revolución tecnológica. Ya les dije la revolución informática que la internet ha traído. Ahora la revolución tecnológica. Ustedes han escuchado el noticiero de Caracol al mediodía, el periodista soy yo. Bueno, ¿de qué se trata? Esta es una tendencia actual de los medios de comunicación para acercar, para lograr apelar a que la gente del común, como tú y como yo, reportemos, demos noticias. ¿Por qué pueden hacerlo hoy y no hace 22 años? Porque hace 22 años tener una buena cámara de video costaba bastante. Solo algunos profesionales de las comunicaciones tenían cámaras de video, algunos, porque era muy costoso. Pero hoy, ¿quiénes tienen un celular con una buena cámara HD? ¿Quiénes? Levanten la mano. Manos, muy bien. Hoy la revolución tecnológica ha permitido que muchas personas, y a un costo no tan alto, accedan a cosas tan buenas, tan importantes como una cámara Full HD. Por eso esta
tendencia del periodismo ciudadano. Y con esto, ¿qué concluyo en cuanto a los medios de comunicación? Que no hay excusa para que tú y yo los usemos. Están abiertos, ya no están cerrados. No tienes que ser un comunicador social para usarlos. Están disponibles, como dice la palabra. Los campos están blancos, allí están disponibles para que tú y yo los usemos para compartir a través de ellos el evangelio. No quiero salir del tema de los medios de comunicación sin darles algo práctico, porque me gustan las cosas prácticas. Entonces, no, pues tan chévere todo lo que la pastora dijo, y ahora ¿cómo lo hago? Y entonces a veces nos quedamos como que no tenemos las herramientas. Entonces quiero darles 5 sencillas herramientas y voy a poner el ejemplo de Facebook. 5 maneras sencillas a través de las cuales puedes comunicar las buenas nuevas a través de Facebook. ¿Listos? Vamos con esas 5. Primero, muy fácil. Escribe una cita bíblica. Añado, comentándola. ¿Cómo así comentándola? Comentándola es que escribas al respecto. Repito un poquito lo que estaba diciéndoles antes. La posibilidad es que puedes hablar. Es que lo que tú tienes que decir va a ser escuchado, leído y considerado por otros. Claro que el poder de la palabra de Dios, si ponemos la cita bíblica. Pero como estamos llegando también a otras personas que aún no han tenido en su corazón y no han entrado en el reino de los cielos, para esas personas va a ser muy importante escuchar lo que tú tienes que decir. Entonces, además de poner la cita bíblica, añades, escribes algo muy breve. Dios me habló aquí esto, o esto me hace feliz o esto me está mostrando a mí que, o tomo la decisión de, o en estos días Dios hizo. Habla que la gente quiere escucharte. Escribe que las personas quieren leerte. Yo quiero leerte. Yo visito tu Facebook, yo quiero leerte. Escribe. No solo pongas la cita bíblica, que está bien si la pones sola, pero el añadido que da más peso es cuando tú escribes algo, comenta algo, y recuerda, tus comentarios que sean diferentes de las malas noticias. Tus comentarios deben ser positivos, de esperanza, de otra oportunidad, no de juicio, no de condenación. Cuidado pues, hermanos, con encontrar yo en el Facebook y te condenará el Señor si no. Cuidado pues, hermanos. Palabras de bendición, de esperanza, repito, de otra oportunidad. ¿Quién de aquí recibió una oportunidad una y otra vez del Señor? Yo he recibido una y otra y otra y otra vez oportunidades del Señor por su gracia y su misericordia. Entonces, somos enviados a comunicar, a participar esas noticias buenas de Dios y esa otra oportunidad. Listo, vamos a la segunda. Comparte una noticia positiva. Como les he contado, yo visito algunas cuentas y nuestra apóstol Marci, aquí entre nos, yo sé que Marci está siguiendo la enseñanza, ella a menudo, ¿saben qué pone? Noticias de deportistas que han logrado un gran rendimiento. ¿Sí? ¿Lo han visto? Muy bien. ¿Por qué lo hará? ¿Por qué el apóstol ¿será que es que le encanta el deporte al apóstol? No, ella se ha dado cuenta, bueno, también le gusta, pero se ha dado cuenta que es una manera de declarar sobre el país victoria, triunfos. Entonces yo me entero es a través de ella, les cuento, que tal ganó la medalla de oro, fijo Marci lo publica. Y qué lindo que además de publicar fulano logró medalla de oro, una declaración. Dios ama a mi nación, Dios ama a Colombia, Colombia para Cristo. Es muy sencillo, compartamos
buenas noticias. Vamos a la tercera. ¿Está siendo fácil? ¿La están viendo bien? Vamos a la tercera. Esta es todavía más fácil. Comparte una imagen cristiana. Pero es que yo no sé hacer imágenes cristianas. Bueno, aquí no estoy diciendo que la hagas, estoy diciendo que la compartas. Hay montones de sitios en internet que hacen imágenes cristianas muy bonitas. Canción es uno. Canción hacen unos mensajes que realmente me parecen hermosísimos, equilibrados, agraciados. Entonces, miras esos mensajes y los compartes. ¿Y saben quién más publica a menudo imágenes cristianas y con mensajes muy buenas? Nuestra iglesia. Nosotros aquí en Comunicaciones. Qué importante contar con ustedes como ese ejército que va a compartir el mensaje de las comunicaciones que salen también de aquí de la iglesia. ¿Sí? ¿Me siguen? Muy bien. A la quinta, escribe brevemente un testimonio que hayas conocido. Por ejemplo, una respuesta a oración. Voy a repetirlas. La primera, escribe una cita bíblica comentándola. Segunda, comparte una noticia positiva. Tercera, comparte una imagen cristiana. Cuarta, escribe brevemente un testimonio que hayas conocido. El poder de los testimonios es grande, porque inspira. ¿Por qué más? Porque levanta la fe, porque la persona puede decir, si a él le pasó, a mí también me puede pasar. Si Dios lo bendijo y lo ayudó, a mí también me puede ayudar. Comparte testimonios breves, esa palabra es clave. Escribe, doy gracias a Dios porque una persona que conozco, una amiga, Dios le respondió tal. Y este es su testimonio. Y lo pones. Y si tienes un celular con cámara, graba. Dile a la persona, venga, diga aquí su testimonio, cortico. ¿Ustedes han visto a alguien que es chicludo con eso aquí en la iglesia? Nuestro pastor Luis Fernando le encanta andar con el celular grabando y está siempre publicando. Hagámoslo, usemos las herramientas que tenemos. Y por último, comparte un video chévere, un video positivo, escribiendo también qué te habló Dios allí. Había citas bíblicas, testimonios, textos, imágenes, pero también videos. Los jóvenes son muy buenos para hacer videos. La tecnología va con ellos de la mano. Compartámoslos, estemos pendientes. Cuando otros jóvenes cristianos publiquen, vemos, ¿es bueno? Evaluamos, ¿es bueno? Entonces lo compartimos. ¿Está fácil? ¿Creen que pueden hacerlo? ¿Vamos a hacerlo? ¿Vamos a llenar estos medios de comunicación con el mensaje del Señor? Vamos a hacerlo. Vamos a llenar, amado. Vamos a cambiar esa cara de la internet. Tenemos el mensaje más poderoso del mundo. Tenemos el mensaje más hermoso del mundo. Pero a veces no sabemos cómo compartirlo. O también a veces nos da temor, nos da pena. Porque hay una frase que yo encontré y se las voy a leer. Y es un anónimo. Dice, el ser humano, el hombre, ha perdido la capacidad de compartir de manera positiva el mensaje de Jesús. Hoy en día, muchos han perdido esa capacidad y se han enfriado muchas voces que debieran estar levantadas. Pero ¿cuál es la clave? ¿Qué está diciéndote a ti, a mí Dios hoy? Hagamos famoso a Jesús. Demos a conocer sus hechos. Miren el Salmo 105:1 que dice: den gracias al Señor, alaben su nombre. ¿Qué más? Cuéntenle a las naciones lo que ha hecho. ¿A quién? A las naciones lo que ha hecho. Y ustedes y yo, a través de la internet, a través de las redes sociales, podemos llegar a naciones, podemos llegar a
montones de personas, no solo a una, a miles de personas. Cuéntenle a las naciones lo que han hecho. Miren Hechos 5:28, me gusta mucho lo que hay allí y anhelo con todo mi corazón que eso pueda decirse de nosotros. En Hechos 5:28, cuando los apóstoles fueron llevados a juicio a Jerusalén, el sumo sacerdote les recriminó, les regañó. ¿Qué les dijo? Les advertimos que dejaran de enseñar acerca de ese hombre, pero claro, siguieron en las mismas. Y escuchen esto, y han llenado a Jerusalén de sus enseñanzas. Han llenado a Jerusalén de sus enseñanzas. ¡Qué maravilla! Que la gente dijera: esos de Comunidad Cristiana de Fe llenaron Cali del mensaje de Jesús. Llenaron a Colombia del mensaje de Jesús. Dale un aplauso a Dios, así sea. Llenemos. Amén. Hagamos famoso al Señor. Esos de Comunidad Cristiana de Fe llenaron Facebook con el mensaje de Jesús. Esos de Comunidad Cristiana de Fe están llevando, están cumpliendo el secreto y el anhelo de Dios. Llevemos sus buenas noticias. ¿Para qué? Para transformación de vidas. Dilo conmigo. Para transformación de vidas. Amado, y quiero cerrar con 3 cosas que necesitas, que necesito para salir de aquí hoy a cumplir este cometido. 3 cosas. Primero, para tú y yo discipular naciones desde las comunicaciones, necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. En Hechos 1:8 nos dice la palabra que cuando Jesús prometió, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, van a recibir poder y van a ser mis testigos en toda parte, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No hay evangelización, no hay comunicación de las buenas nuevas sin el Espíritu Santo. No lo podemos hacer sin Él. Yo me acuerdo hace unos 6 años que íbamos a tener un mundial de algo aquí al frente, y entonces un equipo de líderes estábamos preparando todo. ¿Cómo vamos a evangelizar en el mundial? Entonces llamamos a los apóstoles Randy y Marcela a contarles, y la respuesta fue inmediata: espérense que vamos a orar para que evangelicen en el poder y los dones del Espíritu Santo. Me acuerdo tanto. Y Randy nos decía, nos insistía: no vayan sin el Espíritu Santo. Y eso te lo repito yo hoy a ti, porque lo recibí de Él. No vamos a comunicar sin el Espíritu Santo. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestro conocimiento. Lo necesitamos a Él. Dile: Espíritu Santo, dame el ser ese evangelista en los medios de comunicación, el ser el que anuncia. Dame, Espíritu Santo, esa osadía. Espíritu Santo, dame ese poder. Además de que el Espíritu Santo obra en ti y en mí, ¿en quién más obra? En el corazón del que va a recibir, ¿verdad? Entonces necesitamos al Espíritu Santo para que me dé el poder para hacer estas comunicaciones a través de mis dones en lo sobrenatural, y para que Él vaya preparando el corazón de los que van a leer, de los que van a escuchar, de los que van a ver lo que yo comparto, ¿sí? Segundo, necesito estar apasionado por Dios. Necesitamos estar apasionados por Jesús. Cuando uno está recién enamorado, uno no hace sino hablar del novio, del comprometido, de cómo es de guapo, de alto. Eso digo yo siempre de mi esposo: es alto, guapo. Sigo enamorada. Cuando uno está enamorado, habla de aquel que ama. Oigan, la semana pasada, el viernes o sábado,
hubo otra vez partido de Colombia. ¿Ustedes han visto esa pasión que llena a Colombia? La camiseta se ve por las calles, todo el mundo usa camisetas. ¿Han visto los memes que ponen en las redes? Hoy juega mi selección. ¿Sí? ¿Ustedes se imaginan, amados, si esa misma pasión la tuviéramos para hablar de Jesús? Hace rato habíamos ganado este país. Por eso necesitamos estar apasionados por Jesús. Ora y dile al Señor: Jesús, enciende aquí el fuego. Dame nuevamente ese amor apasionado por ti. Necesitamos volver al primer amor. Necesitamos hablar de Jesús por todas partes. Repito, hagamos famoso a Jesús. Hablemos, comuniquemos de Jesús todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nos apasiona. ¿Sí? Tercero, necesitamos amar a las personas. Cuidado, amados. No veamos a las personas como una oportunidad para ganar puntos, como un número más. Llevo 5 almas. No. Miremos a las personas con los ojos de Dios. ¿Cómo las ve Él? ¿Cómo nos ve? Con amor, con compasión, con misericordia. Necesitamos ver con amor a las personas. Repito lo que dije ahora. Los campos están blancos. Cuando entras a las redes sociales, que es el ejemplo que estoy dando aquí muy específicamente, wow, hay un vacío del Señor. Y el humanismo fluye por allí, las malas noticias fluyen. Pero lo que va a fluir es el poder de Dios. Lo que va a fluir es el mensaje de Jesús. Lo que va a fluir es la palabra del reino de Dios. El campo está blanco, la mies está madura y tú y yo tenemos la estrategia para recogerla. Tenemos la herramienta para recogerla. Las comunicaciones. Evangeliza, comunica, predica, anuncia, profetiza el mensaje del reino de Dios en tu casa y en los medios de comunicación. Hazlo, amado. Atrévete, atrévete. Ese es el reto que tengo para ti hoy. Atrévete. Quiero cerrar con esta historia y estoy segura que la han escuchado en alguna ocasión. Es la historia de los vendedores de zapatos. Hubo 2 vendedores de zapatos que vivían en ciudades diferentes y sus respectivas empresas los mandaron a vender zapatos a África. Tan pronto llegaron, ambos vieron que todo el mundo iba descalzo. El primer vendedor de inmediato mandó un correo a su jefe. ¿Cuál fue? Vuelvo en el primer barco, aquí nadie usa zapatos. ¿Lo habían escuchado? El segundo vendedor mandó de inmediato un correo a su jefe. ¿Cuál era? Me quedo aquí. Perspectivas fabulosas. No tenemos competencia. Amados, cuando yo veo las redes sociales, cuando veo las noticias, yo digo, me quedo aquí. Perspectivas fabulosas. Los campos están blancos. Las personas están listas. No tenemos competencia. Tú y yo vamos a ganarnos esta ciudad para Cristo. Vamos a comunicar. Vamos a discipular naciones y vamos a ver vidas transformadas a partir de hablar de aquel que merece toda la honra y la gloria. ¿Estás dispuesto? ¿Quieres hacerlo? Entonces, repito, ¿quieres hacerlo? Sí, ¿quieres hacerlo? Yo también. Y hay una exhortación final. Eso está por allá, en Lucas 19. Y con esto vamos a orar. Cuando Jesús estaba descendiendo hacia Jerusalén, las personas al verlo llegar
Empezaron a tirar sus mantos delante de él y a adorarlo y a bendecirlo, y le decían: bendito el Rey que viene. Y lo exaltaban. Pero los fariseos reprendieron a los discípulos y le dijeron a Jesús: dile a estos que se callen. La respuesta de Jesús es mi exhortación de amor para ti hoy. Jesús les dijo en Lucas 19:40: les aseguro que si ellos se callan, las piedras gritarán. Y mi exhortación y mi clamor y mi anhelo y mi llamado a ti, que las piedras no tengan que hablar. Que las piedras no tengan que hablar. Tú y yo tenemos voz. Tú y yo tenemos los medios de comunicación dispuestos, abiertos. Están allí. Tienes medios de comunicación. Tú tienes en tu mano cómo hablar. No calles. No calles. No calles. Ponte de pie y vamos a orar al Señor. No calles, Señor, gracias. Gracias. Suelta lo que tengas en la mano. Levanta tus manos a Dios. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya. Dile conmigo: Señor, he recibido en mi corazón esta palabra y hoy decido y determino que no voy a callar. Amado, mírame un segundo. ¿Tú estás consciente de lo que estás diciendo? Y si lo estás y lo crees, repítelo conmigo en voz alta. Padre, he decidido y determino que no voy a callar. Yo hoy me levanto como tu ejército, como un valiente. Voy a tomar los medios de comunicación y voy a llevar tu buena nueva. Dile: voy a llevar tu buena nueva a mi familia, al que conozco y al que no conozco. Papá Dios, yo voy a orar por ustedes. Papá Dios, te pido que tu espíritu de creatividad, el Espíritu Santo, venga ahora sobre mis hermanos y sobre mí. Danos sabiduría, danos creatividad, danos nuevas maneras, Señor. Ayúdanos a encontrar esas maneras diferentes de llegar. Ayúdanos, Señor, qué escribir, cómo escribir, en qué momento escribirlo, cómo comunicar. Espíritu de creatividad, llénanos, llénanos, llénanos. Y Señor, también te pido, como los apóstoles oraban en Hechos, danos osadía. Espíritu Santo, a los que estamos aquí, danos osadía, valentía, valor, fe para hablar y no callar. Señor, no más encontrar en estas redes sociales solo temas personales. Señor, es el tiempo de que tomemos los medios de comunicación, y yo oro que mis hermanos reciban en sus corazones esta inspiración hoy. Oro, Señor, que tú nos envalientes, que tú nos lleves hacia adelante, Señor, y nos permitas tomar los medios de comunicación. Señor, que se diga: estos han hecho famoso a Jesús. Que se diga: estos han llenado la ciudad de los mensajes de Jesús. Estos han llenado las naciones con la palabra del reino de los cielos. Así se ha dicho, Señor. Así se ha hecho, Señor, en nosotros. Dale un aplauso grande al Rey. Aleluya, Padre. Gracias, Señor. Gracias.